tesoros de Europa. Noruega. En Europa septentrional, en el oeste de la península escandinava, Noruega es un país muy alargado. Sus 2.500 kilómetros de costa están bañados por las frías aguas del Atlántico y el Océano Ártico. La naturaleza es la protagonista de este vasto territorio y ofrece una serie de paisajes espectaculares: montañas, bosques, lagos y cascadas, además de la belleza agreste de los fiordos que festonean el litoral. Este reino del norte ha sabido preservar celosamente sus riquezas. Aquí, el nivel de vida es uno de los más elevados del mundo. Oslo, la capital, mezcla hábilmente los encantos de una ciudad provincial con los de una megalópolis moderna. Más al norte, Bergen nos ofrece un viaje en el tiempo. En Noruega, los tesoros no están escondidos solo en la roca. Hay que subir una montaña para ver uno de los glaciares más espectaculares del mundo y comprender los retos del calentamiento global. Embarcar en un ferry ultramoderno o subir a bordo de un tren insólito para adentrarnos en el corazón de unos paisajes casi vírgenes. Noruega se descubre durante un paseo por el puerto de Bergen, en la encrucijada de las grandes rutas comerciales históricas del norte o al albur de los encuentros casuales con los habitantes de Oslo. Es difícil evitar los superlativos, pues los tesoros de Noruega fascinan y pocos son los que se resisten a los encantos del Gran Norte. Nos dirigimos al oeste de Noruega para descubrir el Sonnenfjord. Es conocido como el rey de los fiordos, por ser el más grande de Europa. Penetra más de 200 kilómetros en el interior a través de un conjunto de acantilados que culminan en algunos puntos a más de 1.000 metros sobre el agua. Su profundidad máxima es de 1.300 metros. El Sonnenfjord tiene una docena de brazos principales. Uno de ellos, el fiordo de Nærøy, está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En realidad, el fiordo de Son es uno de los más profundos y largos del mundo. Existen fiordos más largos y más profundos en la Antártida y Groenlandia, pero la particularidad de este es que no está congelado. Aquí la gente vive a orillas de los fiordos. Los fiordos son sencillamente valles llenos de agua del mar. Los formaron glaciares gigantes durante las glaciaciones. A lo largo de los últimos 2 o 3 millones de años, hemos tenido unos 50 periodos glaciales. Un periodo glacial puede durar 100.000 años. La creación de estos fiordos se debe a la formación de un casquete glaciar durante esos periodos. La tierra estaba cubierta por grandes manos de hielo cuyos dedos se deslizaban hacia el mar. El hielo erosionó los paisajes cavando profundamente en la roca madre. Así es como nacieron los fiordos. Brazos de mar gigantes que hienden las tierras noruegas, los fiordos están compuestos mayoritariamente por agua del mar, pero también contienen agua dulce, proveniente de los torrentes y de la fusión de las nieves y los glaciares. Esta agua muy poco salada, menos densa y más fría que la del mar, no se mezcla y queda en la superficie. El color de los fiordos es muy característico, sobre todo en verano, y se explica por la presencia de sedimentos. Los sedimentos los arrancaron los glaciares y los ríos los llevan hasta los fiordos. Cuando los sedimentos entran en el fiordo, las partículas grandes caen al fondo, y las más pequeñas como la arcilla y la arena se quedan en la superficie. En contacto con estas partículas, la luz solar les da este color verde o turquesa. A simple vista, además de esos colores, los fiordos pueden parecer deshabitados.
Pero bajo el agua hay mucho plancton. Y ese plancton es el que mantiene el equilibrio del ecosistema de los fiordos. Sin plancton no habría vida, y menos aún los animales más grandes. Las características de los fiordos noruegos crean un entorno ideal para la fauna. El Sonnenfjord está rodeado por decenas de pueblos, algunos solo accesibles por mar. Aquí, tener una embarcación es casi obligatorio. Hay muchas cosas que hacer en los fiordos. La mejor actividad es el kayak. Las aguas están tranquilas, sobre todo en verano. Se pueden ver los impresionantes picos que se elevan por encima de los fiordos, la fauna salvaje, pequeñas ballenas. Es una actividad tranquila y agradable. También es bonito visitar los fiordos en barco o en ferry. Incluso se puede nadar si hace calor en verano. Pero el agua está muy fría porque proviene de la fusión de los glaciares. El ferry es el medio de transporte privilegiado para visitar los fiordos. En verano y en invierno, numerosas líneas navieras permiten desplazarse por este inmenso brazo de mar hacia el interior. También en barco, desde el lago de Nygaardsbravenet, podemos visitar el glaciar de Nygaardsbreen, a unos 50 kilómetros al norte del fiordo de Sogn. Estamos enfrente del Nygaardsbreen. Es uno de los brazos de hielo que viene del gran casquete de Jostedalbreen. Y es sin duda el más turístico. Algunas zonas son muy bonitas. Es un glaciar de meseta y es el más grande de la Europa continental. Si empezáis a caminar desde un extremo, hay 60 kilómetros hasta llegar al otro lado. Y sin embargo, no es muy extenso. Este glaciar alcanza de 1.600 a 2.000 metros de altitud y tiene diversos brazos que descienden hacia el mar. Hay unos 30 como el Nygaardsbreen. El hombre ha explotado siempre esta zona. Hay algunas granjas lecheras que funcionan en verano. Ahí tienen al ganado y hay algunas casitas por los alrededores, no muy lejos del pueblo. Hace algunos años todavía se llevaba el ganado arriba, al glaciar, porque desde ahí se podía cruzar hasta el otro fiordo. En aquella época, si querías encontrar marido o mujer, tenías que cruzar el glaciar y buscar en el primer pueblo al otro lado. Además de evitar las grietas, las morrenas, esos montones de bloques y residuos rocosos impulsados por el deslizamiento del glaciar y los bloques de hielo en movimiento. Podemos imaginarnos, pues, las dificultades de esos campesinos noruegos para cruzar el glaciar con sus rebaños. Hoy en día, el senderismo glacial se ha convertido en un deporte y se considera una experiencia única y emocionante. ¿Por qué el hielo es azul? Siempre me hacen la misma pregunta. Por la misma razón que las rosas rojas son rojas. Cuando hay poco hielo, se ve un poco azul. Pero cuando hay mucho hielo compacto, se ve más azul. Tiene que ver con la densidad del hielo. Cuando nieva sobre un glaciar, el hielo más profundo se comprime y el aire que contiene es expulsado, lo que hace a la materia mucho más densa. La luz blanca es absorbida en gran parte y solo las longitudes de onda más corta atraviesan el hielo. Toda la nieve que cae a lo largo de los años se termina convirtiendo en hielo. Con la presión y las bajas temperaturas, los copos pasan por distintas fases y después de 5 o 6 años se convierten en hielo. Para que se forme un glaciar, tiene que haber movimiento. Todo esto puede que sea nieve vieja que cayó hace cientos de años. Esto es hielo vivo.
La diferencia entre el hielo vivo y el ordinario es que hay muchos más cristales pequeños en él. Es nieve vieja que se ha derretido y compactado, creando cristales más grandes. El glaciar de Nigarsbreen atrae a los amantes de la naturaleza, pero es también una fuente de energía indispensable para Noruega. De hecho, casi el 15% de la electricidad que se consume en el país proviene de los glaciares. Desgraciadamente, como en otros lugares del mundo, los glaciares noruegos no escapan al deshielo, en parte debido al calentamiento global. El derretimiento de los glaciares hace que llegue más agua al océano. Y el problema no es solo el agua de más, sino que el agua se calienta y las moléculas del agua aumentan de volumen. Esto explica la subida del nivel de los mares. Si la Antártida y Groenlandia se fundiesen, el nivel del mar aumentaría 70 metros en todo el mundo, lo que ocasionaría un impacto negativo en la vida animal y humana. De momento, el glaciar más grande de Europa sigue ahí, dominando el fiordo de Sogn, donde el nivel del mar sigue estable. Y para aquellos que quieran atravesar sus aguas tranquilas, rodeadas de imponentes acantilados, la diversión está garantizada. Los tesoros de Noruega son, por supuesto, los fiordos. Situada en el oeste del país y puerta de entrada a los fiordos, Bergen es la segunda ciudad más grande de Noruega. Ubicada entre dos colinas y protegida del mar por un archipiélago, es una de las ciudades portuarias más antiguas de Europa del Norte. Urbe universitaria y centro cultural del país, es una ciudad a escala humana con una atmósfera acogedora que contrarresta las temperaturas extremas del invierno. En el corazón de la ciudad destacan las fachadas de madera de colores que contrastan con el agua del puerto. El barrio medieval de Bryggen, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un verdadero tesoro. Nos encontramos en el corazón de la ciudad medieval. La villa se fundó gracias al comercio durante el periodo medieval noruego, que no se corresponde con la Edad Media europea. Después del periodo vikingo, la ciudad se empezó a desarrollar. En este museo encontramos los primeros edificios construidos, en particular el barrio comercial, donde iniciaron la compraventa de pescado seco que venía del norte de Noruega y que se vendía por toda Europa. Inicialmente, el comercio de Bergen fue desarrollado por las familias originarias de la ciudad, pero en 1349 la peste negra asoló la ciudad. Noruega sufrió más daños que cualquier otro país europeo. Una gran parte de la población se extinguió en el espacio de pocos meses. Después de la peste negra había un vacío que llenar y la Liga Hanseática se encargó de ello. Así los alemanes se hicieron cargo del comercio a mediados del siglo XIV. Junto con los orígenes de la Liga Hanseática, en 1241 se produjo la asociación entre las ciudades de Lübeck y Hamburgo. Rápidamente otros emporios marítimos del Báltico se incorporaron a la alianza. La ciudad de Bergen tenía un emplazamiento ideal en la encrucijada entre el Mar del Norte y Europa, y era fácil de defender. Cuando los alemanes se establecieron allí, ya era un importante centro de comercio en los países nórdicos. La Liga Hanseática fue fundada por los mercaderes alemanes que querían salir de su país. Establecieron una red importante que garantizaba su seguridad cuando viajaban con sus barcos, sus productos y cuando regresaban a su país con otros bienes. Algunos vivían todo el año en Bergen o se quedaban allí algunos años. Querían tener los mejores precios en el pescado, así que crearon este sistema.
Durante más de 4 siglos, el emporio de la Liga Hanseática de Bergen acaparó el monopolio de la exportación del bacalao seco y salado, pescado a lo largo del litoral noruego, con destino a los países del norte. Los barcos de los comerciantes llegados del este y del sur llevaban mayoritariamente cereales, pero también lana, cuero, textiles y vino. El barrio de Briggen nunca ha sido territorio alemán, pero hasta el siglo XVIII casi 2000 alemanes estaban establecidos aquí. En Briggen solo había alemanes y todos eran hombres. Los chicos de 13 o 14 años se encargaban de las tareas penosas. Los que eran un poco más mayores transportaban las mercancías de los barcos a las viviendas y a la inversa. Esta zona también estaba destinada a la educación. Los alemanes no se casaban con las noruegas. No había familias noruego-germanas. Los alemanes tenían su propia sociedad en la ciudad. Briggen era un barrio muy importante. Los noruegos vivieron ahí a principios de la Edad Media, pero a partir de mediados del siglo XIV se convirtió en un barrio alemán. Solo se hablaba alemán y se excluía a los noruegos. El peso político y económico de la Liga Hanseática no tenía precedentes. A base de bloqueos, los comerciantes lograban ampliar los privilegios concedidos por los estados y los reinos del norte. En Bergen dominaban casi la totalidad de los intercambios comerciales, lo que les permitió imponer sus reglas a los noruegos. Los comerciantes de la Liga Hanseática consiguieron implementar un sistema de créditos. Si los pescadores del norte no traían la misma cantidad de pescado cada año, pero necesitaban la misma cantidad de cereales, entonces los comerciantes les daban créditos para que no muriesen de hambre. Estos créditos se transformaban en deudas importantes. Cuando un pescador moría, sus hijos tenían que tratar con los mismos comerciantes por la deuda que tenían. Los alemanes no tenían la obligación de servir en el ejército, aunque residiesen aquí durante muchos años. No pagaban tantos impuestos. Tenían tal poder que lograron del rey bajar los aranceles sobre los bienes que traían. Estos privilegios hicieron que los noruegos que vivían al otro lado de la bahía estuvieran un poco celosos de los mercaderes. Hay quienes dicen que uno de los incendios ocurridos fue provocado por los noruegos para deshacerse de los alemanes. Pero no creemos que fuera así, ya que les ayudaron a los alemanes a reconstruir Briggen y los alojaron durante la construcción. A lo largo de los siglos, el barrio de Briggen sufrió varios incendios y fue reconstruido de forma idéntica. La estructura urbana compacta típica de la época medieval y las técnicas de construcción han perdurado durante siglos. Ahora, los 62 edificios alineados en largas filas ante el puerto de Bergen son un valioso testimonio del estilo de vida de aquellos mercaderes alemanes. La iglesia de Santa María, situada detrás del barrio de Briggen, es el edificio más antiguo de Bergen. Se construyó a principios del siglo XII. Es una iglesia católica que fue construida con un estilo alemán, probablemente influenciado por Suecia. Su apariencia actual es muy similar a la que tenía cuando se construyó. Creo que si alguien del siglo XII volviese a Bergen, la iglesia de Santa María sería el único edificio que podría reconocer. El interior, claro está, ha cambiado mucho, pero es una de las pocas iglesias de Bergen que ha conservado algunas obras de la Edad Media. Y seguramente es porque se convirtió en una iglesia alemana en la segunda mitad del siglo XIV y así, cuando la Reforma llegó hasta Noruega, las obras de arte de las iglesias fueron destruidas, pero las de Santa María no.
Vemos muchas representaciones de comerciantes que hicieron donaciones a la iglesia. También podemos ver el vínculo que había entre Noruega y Alemania en esa época. Gran parte de estas obras seguramente fueron realizadas en Lübeck. Algunas provienen sin duda de Bergen, pero fueron realizadas por personas de cultura y educación alemanas. El lazo más conocido entre la Europa del Norte y Bergen es un retablo de Santa María con los apóstoles, con excepción de Judas, a quien no se dejó aparecer en esta iglesia y que fue reemplazado por un santo noruego, Olaf, que ocupó el lugar del apóstol aunque no lo fuera. La hegemonía de la Liga Hanseática tiene lugar en un mundo en el que la colonización y la evangelización iban de la mano. La iglesia de Santa María, donde la misa aún se oficiaba en alemán mucho después de que los comerciantes de la Liga se marchasen, en 1751, es un claro ejemplo. Ahora el barrio de Briggen está administrado por 2 asociaciones privadas que velan por su conservación. Además de los turistas que se pasean por sus calles estrechas, Briggen también está lleno de artesanos. Ceramistas, marroquineros, ebanistas y muchos otros han ocupado el barrio de las bonitas casas coloridas. El tesoro de Noruega es para mí la ciudad de Bergen y especialmente el barrio de Briggen. En el oeste del país, en el interior, al final de uno de los brazos de Sonnenfjord, se encuentra el pequeño pueblo de Flam. El fiordo de Aurland atraviesa el relieve noruego durante 29 kilómetros. En primavera y verano, los cruceros se adentran en las tranquilas aguas, rodeadas de montañas, torrentes y valles estrechos. En el muelle, los viajeros entran en un pintoresco pueblecito, donde hay una importante afluencia turística. Al pequeño pueblo llegan más de 130 ferries, y algunos barcos son más altos que la mayoría de las casas. Pero Flam es conocido sobre todo por su estación. El pueblo es el punto de partida de una línea férrea legendaria, la Flamsbana. Esta línea de 20 kilómetros fue elegida el viaje en tren más increíble del mundo por la guía Lonely Planet en 2014. Rápidos, vistas sobre los fiordos y cascadas impetuosas. El viajero casi no sabe a dónde mirar. Es uno de los sitios más turísticos y obligados para los turistas. Ofrece unas vistas fantásticas de la naturaleza. La línea funciona todo el año, durante todas las estaciones. En primavera es muy bonito. Se pueden ver las flores, cascadas, la nieve que se derrite en las montañas, el verde de los valles. En verano la naturaleza está preciosa y se pueden apreciar muy bien los paisajes, las casas y las granjas que hay durante todo el trayecto. En otoño destaca el rojo de las hojas en las montañas y en invierno el paisaje resulta muy exótico. Al principio la línea fue construida para el transporte de mercancías y pasajeros, pero poco a poco se fue destinando a los turistas. El número de pasajeros fue aumentando muchísimo y la línea se terminó convirtiendo en una atracción turística. Desde los años 90 se ha reservado al turismo. Todo empezó en 1870. El proyecto consistía en construir una vía férrea entre Oslo y Bergen. En aquella época suponía un gran desafío. No había coches, por lo que el tren era el medio de transporte más utilizado. En el Parlamento hubo muchos debates antes de iniciar el proyecto. El objetivo era transportar pasajeros, mercancías y correo entre Oslo y Bergen, y los barcos que llegaban a Flam.
La construcción de la línea empezó en 1923, 15 años después del acuerdo oficial del Parlamento noruego. El Flamsbana era entonces un proyecto estratégico fundamental que permitiría conectar el fiordo de Sogn con la línea principal que une Oslo y Bergen. Pero, como cabe imaginar, el trazado del recorrido era extremadamente difícil en una región tan accidentada. A los 15 años de análisis le siguieron 20 años de construcción de la obra. La línea no abrió al público hasta 1941. Está claro que fue un gran desafío. Hubo que construir muchos túneles. 18 de los 20 túneles fueron excavados a mano. La construcción de los túneles supuso un trabajo considerable y muy difícil. A veces los mineros excavaban durante un mes para avanzar 1 metro. Un mes fue muy complicado. Algunas laderas eran demasiado frágiles para ser excavadas. Los capataces y los ralars, nombre que se les dio a los obreros de la línea, la desviaban entonces hacia el fondo del valle. Para evitar construir puentes, desviaban el río por canales subterráneos. Era muy difícil diseñar el trazado con los desniveles que había. Los ingenieros tuvieron que reunirse varias veces en Suiza para estudiar cómo los suizos construían sus trenes. Discutían sobre el diseño de las ruedas, de los cables o de la vía férrea. Finalmente, optaron por utilizar las vías normales. En los tramos con mucho desnivel, construyeron numerosos túneles para que los trenes subiesen en zigzag por dentro de la montaña. Hubo 220 obreros trabajando en la Flamsbana. La línea de ferrocarril funcionó con vapor durante 4 años y se electrificó en 1944. Por entonces, fue una de las primeras líneas de ferrocarril eléctricas de Noruega. Las centrales eléctricas instaladas en el valle utilizaban la fuerza de impresionantes saltos de agua para producir la energía. Los restos de la primera central aún son visibles junto a la cascada de Kjosfossen, que los viajeros pueden contemplar a mitad del recorrido. La electricidad producida en este valle se usa para la línea Flamsbana y también se vende al ferrocarril de Bergen. Las rutas de senderismo y de bicicletas más famosas de Noruega se encuentran justo al lado de la línea de ferrocarril. Se puede caminar o ir en bici a lo largo de las líneas de Bergen y Flamsbana. Cada año recorren esas rutas más de 25.000 personas. La temporada de bicicleta es de julio a septiembre. Antes de julio todavía puede haber nieve. En las montañas hay nieve durante mucho tiempo. La excursión entre Flam y Myrdal continúa sobre 2 ruedas o a pie por la ruta de los camineros. Los amantes de la bicicleta de montaña descargan adrenalina bajando por las laderas abruptas de la montaña. Empezamos en Flam, un pueblo precioso. Y la ruta sube desde 1 metro hasta los 80. Hay sitios muy bonitos por todo el valle y luego bajamos en bici. Ríos, barrancos profundos, cascadas y cumbres nevadas se suceden como decorados de ensueño.
El viaje prosigue en el corazón de una naturaleza virgen y exuberante, en una tierra de leyendas. Aquí se cuentan historias de unas ninfas de los bosques llamadas Hulders. Apariciones misteriosas, cantantes encantadoras y temibles tentadoras, las Hulders forman parte del folclore noruego. Los pasajeros de la línea Flamsbana tienen la oportunidad de verlas en los alrededores de la majestuosa cascada de Kjosfossen. Para mí el tesoro de Noruega es la región de Flam, la región de los fiordos, los cruceros de los fiordos y esta línea férrea espectacular, la línea de Flam. En el sureste de Noruega, enclavada en un fiordo y rodeada de densos bosques, la capital, Oslo, se extiende sobre más de 450 kilómetros cuadrados. Importante nudo de comunicación portuario y ferroviario, Oslo es una capital de escala humana. Los encantadores barrios históricos de líneas neoclásicas están rodeados por ambiciosas obras de arquitectura contemporáneas. La ciudad atrae a artistas que se sienten cautivados por el equilibrio entre las vibraciones urbanas y la omnipresencia de la naturaleza. Además, es un importante centro económico abierto al mundo, a la modernidad. Como cualquier megalópolis, Oslo también participa en la carrera desenfrenada hacia el progreso. Una dinámica infernal que cualquier oslense desearía frenar. ¿Cuánto tiempo te quedas hoy? ¿Hasta que lo hayas vendido todo? Soy como la mayoría de los oslenses. Me mudé a Oslo y creo que Oslo es así. La mayoría de sus habitantes vienen a vivir aquí y se apropian de la ciudad. Esta ciudad es la capital de Noruega, pero no es una ciudad muy grande. No es suficientemente grande para considerarse una gran ciudad, pero no es tan pequeña para considerarse un pueblo. En esta ciudad hay un ambiente tranquilo. Hay muchos parques, todo es verde. Invita a pasear. Hay cafeterías, tiendas pequeñas. Puedes cruzar la ciudad en bici en 20 minutos. A pie todo queda cerca. Hay una buena red de transporte. Es un sitio estupendo. Para Havard Shai, el tesoro de Oslo son sus habitantes. En 2012, el fotógrafo inició la búsqueda de un puñado de ellos, artesanos, comerciantes, pescadores, que son los garantes de la vida del vecindario y de ese ambiente cálido tan frágil. Su libro Midt Oslo es un canto a la capital, a sus habitantes y a la escena alternativa de Oslo. El proyecto de mi libro, Midt Oslo, refleja las distintas profesiones y los distintos entornos auténticos con personas auténticas que viven aquí y que tienen sus empresas. Para mí, eso es lo que da valor a esta ciudad. Todos esos pequeños sitios que alegran las calles y que constituyen el alma de la ciudad. He escogido esta parte de la historia porque este es un sitio único. Todos estos objetos pertenecen a una persona. Y la persona que ha recogido todos estos objetos ha tardado mucho tiempo en conseguirlos. Es un personaje muy particular, una de las almas de la ciudad. Y yo he decidido instalarme en medio de todo este caos. Compramos y vendemos de todo. La vida de un anticuario es una aventura, si lo piensas. Existen muchas historias diferentes, muchos rostros distintos. Es una cuestión de personalidad. La gente que vende y compra desarrolla su propia personalidad. Entonces, por deducción lógica, yo soy un personaje. Muy bien. Inclínate un poco.
En mi libro muestro distintas profesiones. El que repara artículos de pesca, una tienda de artículos de ocasión, las cafeterías, carpinterías. Personas únicas y especiales en entornos únicos y especiales. Se llama mi Oslo y es la ciudad de los personajes que salen en el libro. Ellos hablan de su Oslo. En Oslo hay una fractura entre los barrios del este y los del oeste de la ciudad. En el oeste, el Palacio Real y el Parque Vigeland están rodeados de elegantes edificios neoclásicos. Incluso en estas grandes avenidas, Havard ha conseguido dar con una localización especial. Creo que es una buena guía para conocer los pequeños secretos escondidos de Oslo. Las pequeñas joyas. No es una guía turística como tal. No habla sobre los sitios que todo el mundo va a visitar, pero sí de esos sitios especiales que hay que buscar. Llevamos viviendo aquí 25 años. Y estamos orgullosos porque no ha sido fácil. Hace ya 5 o 6 años que las cosas nos van bien. Y creo que a todos los ceramistas y artesanos en general. Para nosotros, cada día es una satisfacción. Y también agradecemos ver que actualmente a los jóvenes les gusta tener una pieza única en sus casas y que aprecian el trabajo artesanal y los objetos hechos a mano. El objetivo de este libro es que comprendamos cómo trabajan algunas personas y dedican su vida a una profesión, a un sitio o a una actividad. Sin ellos, la ciudad sería un espacio muy triste. No me gustaría que mis hijos creciesen en una ciudad sin estos sitios. La capital noruega está formada por un conjunto de barrios que funcionan como pueblos. A orillas del barrio Akerselva, los antiguos barrios industriales rehabilitados reservan encuentros inesperados. El proceso de realización del libro duró entre 2 y 3 años. Utilicé el boca a oreja. Me encontraba con alguien que conocía a alguien. Cuando le hablaba a la gente sobre mi proyecto, me decían: tienes que conocer a tal chico, es mi vecino. O esta mujer ha montado una cosa genial, tienes que ir a verla. Ha sido un desarrollo constante. Fui ciclista de competición durante muchos años. Después, durante 12 o 14 años, formé parte de un equipo ciclista amateur, el Grandal Bicycle Club. En aquella época era uno de los mejores equipos ciclistas de Europa. Cuando tuve que dejar el ciclismo, quise seguir trabajando con bicicletas. Y me gustaba. Tengo casi 72 años y siento que con la edad se está volviendo más y más difícil. Pero no quiero dejarlo. Quiero seguir un tiempo más. Tengo tendencia a decir sí a todo el mundo. El problema es que mi tienda es muy pequeña. No tiene más de 16 metros cuadrados. Por eso utilizo la acera, porque me da un poco más de espacio. Pero por la noche tengo que meterlo todo dentro y por la mañana sacarlo. Así que eso me lleva un tiempo. La gente del barrio está contenta de que yo esté aquí. La mayoría me conocen. Cuando pasan me saludan o tocan el claxon. Es bonito. Aprecio su amabilidad.
Para mí este proyecto ha sido una bendición. El proceso ha sido la mejor parte. He podido visitar localizaciones muy peculiares. No sabía qué me encontraría detrás de cada puerta. Entraba, saludaba y me invitaban dentro de sus casas. Me hacían un café con su cafetera rara y hablábamos. Yo saludaba al perro. El simple hecho de estar ahí, de ser acogido, ha sido increíble. En eso se basaba el proyecto. Esta ciudad me inspira mucho. Creo que en cada calle hay una historia escondida. Cuanta más gente conozco, más historias tengo para contar. Creo que aquí hay personas maravillosas. La gente me cuenta sus historias y a mí me encanta contarlas. Soy un cuentacuentos. Nos dirigimos al sur de Noruega, al municipio de Kongsberg y sus minas de plata. La localidad de Kongsberg se encuentra en la parte meridional de los Alpes escandinavos. Esta cordillera, que se extiende hasta el Círculo Polar, se formó gracias a la orogenia caledoniana hace 400 millones de años, fruto de la colisión entre lo que es hoy América del Norte y Escandinavia. Kongsberg está atravesada por uno de los ríos más largos de Noruega, el Numedalslagen, con fama de abundantes peces, sobre todo salmones y truchas. Las monedas noruegas, las coronas, se acuñan aquí, y no es por casualidad. Para saber más sobre ello, hay que ir 8 kilómetros al oeste de Kongsberg, al pueblo de Sagrenda. Aquí abrió, en 1945, el Museo Minero Noruego, que ofrece al visitante un viaje en el tiempo. Todo empezó hace mucho tiempo, en 1623. Hace siglos aquí no había nada, nada de nada, ni pueblo. En los alrededores había granjas, y los granjeros tenían cabañas en las colinas, que es donde llevaban al ganado en verano. Un día, en el año 1623, dos chicos que guardaban el ganado en las colinas encontraron algo. Imagino que no sabían lo que era, pero lo llevaron a casa de sus padres. Los padres sí que supieron lo que era, plata. Decidieron empezar a hacer pequeños botones de plata y los vendían. Pero un día, el padre de uno de los chicos fue descubierto y acusado de robar esa plata. La situación era grave y se sintió en la obligación de contar lo que sus hijos habían descubierto. Después, las autoridades se lo contaron al rey Cristián IV de Dinamarca y de Noruega. Al año siguiente, el rey vino y fundó una nueva ciudad llamada Kongsberg, que significa la montaña del rey. Los noruegos no tenían las herramientas para extraer la plata de la montaña. Durante más de 2 siglos, después de la creación de la mina, traían a ingenieros alemanes para ayudarles, mayoritariamente de Sajonia. Por esa razón, la ciudad cuenta hoy en día con calles y minas con nombres alemanes. Los ingenieros alemanes contribuyeron notablemente a la evolución de las técnicas de extracción, muy rudimentarias y peligrosas en los inicios de la minería en Kongsberg. En esa época, la técnica de extracción de plata implicaba utilizar fuego. Tenían que encender un gran fuego para que se fracturase la roca
Y entonces era más fácil trabajar en ella. Lo que hacían era llevar madera, encender el fuego y salir corriendo para escapar del humo y el calor. Una vez apagado el fuego, el interior estaba a 60 o 70 grados y había que romper la piedra con un martillo. Tenemos descripciones que dicen que cuando salían, los mineros solo llevaban pantalones y estaban empapados de sudor. Corrían hacia el lago para beber algo. Esto es un ascensor eléctrico. Se fabricó aquí en 1922. En esa época, las minas funcionaban desde hacía más de 300 años. No comenzaron a trabajar aquí con electricidad, sino con ruedas movidas a mano. Todo se hacía a mano. Como se ve, las vetas de plata eran casi verticales, así que tuvieron que encontrar rápidamente otros métodos para extraer el mineral y llevarlo a la superficie. Empezaron a utilizar caballos que daban vueltas en una rueda especial. Luego, empezaron a utilizar el agua, pero les faltaba agua para alimentar las ruedas hidráulicas y no tenían ningún río cerca. De modo que decidieron construir diversas presas y canales. En total, 60 presas y 50 kilómetros de canales suministraban agua para las ruedas. De ser una comunidad campesina, Kongsberg pasó a ser en pocos años una localidad preindustrial. El paisaje del pueblo cambió de forma radical. En el censo de 1769, el pueblo contaba ya con más de 8.000 habitantes. 4.000 de ellos trabajaban en la mina. La dureza del trabajo conllevó una nueva organización social para los agricultores, que no sabían nada sobre minas. Se construyeron escuelas y hospitales. Y no olvidemos la religión, que en ese momento tenía un papel predominante en la vida de Kongsberg. En 1720, Kongsberg era la segunda población de Noruega después de Bergen. La antigua iglesia era muy pequeña, así que tuvieron que construir una iglesia nueva. Esta iglesia fue un proyecto de prestigio. Se convirtió en la iglesia barroca más grande de Noruega. Fue concebida para acoger a 2.400 personas. Los mineros y sus familias tenían la obligación de asistir a la iglesia todos los domingos. Cuando los mineros llegaban aquí después de una larga y difícil semana de trabajo, creo que agradecían entrar y ver las luces y la decoración de este precioso sitio. Creo que de alguna forma se relajaban cuando venían aquí. Este sitio refleja la jerarquía social de la época. Los ricos se sentaban ahí, frente al altar, y en la primera galería arriba. La clase media se sentaba en la galería intermedia. Los mineros solteros se sentaban en la tercera galería y no podían entrar a la iglesia por la puerta principal. Tenían que entrar por detrás del altar. No podían ser vistos ni oídos. En cuanto al rey, si venía se sentaba ahí arriba. Era un rey absoluto, así que el sitio real estaba más alto que el púlpito. Con la guerra contra Suecia y el incendio que asoló una parte de la ciudad, la actividad minera disminuyó a principios del siglo XIX. Se cerró definitivamente en 1958.
Durante los más de 3 siglos de funcionamiento, se abrieron más de 1.600 pozos y se excavaron 35 kilómetros de galerías, algunas con 1.000 metros de profundidad. Ahora, las minas de Kongsberg forman parte del patrimonio cultural de la ciudad y con el esquí constituyen la principal actividad turística. La parte más conocida y más importante del museo es la colección de plata en bruto. De hecho, se ha encontrado plata en algunas cavidades de la mina que se han cristalizado con unas formas increíbles. A partir de 1844, se creó una colección destinada a la investigación. En realidad, se trata de la colección más rica y más bonita de filamentos de plata del mundo. Una de las piezas más bonitas de la colección se encuentra en Francia, ya que fue ofrecida a Luis XV en 1770 por Cristian VII, rey de Dinamarca y Noruega. El tesoro de Noruega es la plata en bruto de Kongsberg. Noruega es un destino que no se escoge por azar. El viajero afortunado que se aventura en estas tierras del norte tiene que prever su presupuesto, pero vale la pena el esfuerzo. El relieve y el clima de este vasto país ofrecen unos paisajes grandiosos, ante los que uno se siente muy pequeño. Los noruegos sorprenden por su estilo de vida y su respeto por la naturaleza. Tierra de vikingos y rica en recursos mineros, Noruega también interesa por su historia, en la que los relatos de los marineros se mezclan con los cuentos populares.